Este tema de la ética y la ciencia es un tema muy complejo, muy amplio en su contenido. Yo quiero hoy hablarles acerca de dos ideas usuales, dos ideas recibidas acerca de la ciencia y hacer la crítica de este par de ideas, ¿no? Una de ellas consiste en la afirmación de que a partir de esa distinción que Hume ya hace varios siglos hiciese entre lo que es y lo que debe ser, entre la ciencia y la ética, esta distinción ha llevado a una concepción, a una idea recibida, según la cual entonces todo hecho científico estaría desnudo, por así decir, de valores, ¿no? Vamos a hacer entonces la crítica con base en unos análisis de Putnam, según la cual en la economía existen hechos impregnados de valor. Vamos a ver entonces a lo largo de la charla cuál es la argumentación y para también entonces precisar un poco qué es lo que se quiere decir con esto de hechos impregnados de valor. Vamos a mostrar cómo entonces esa tesis según la cual todo hecho científico estaría desnudo de valor sigue siendo válida en ciencias como la física, la química, la biología, que llamaré ciencias naturales. Pero no es así en ciencias como la economía, la sociología, la psicología, que llamaré ciencias morales, definiendo por ciencias morales aquellas donde existen estos hechos, digámoslo así, teñidos de valor. Quiero aquí entonces hacer una pequeña precisión, y es que el nombre de ciencias morales, ¿no?, aunque yo no lo voy a emplear en el mismo sentido tradicional, es un nombre que tiene una amplia tradición. En la cultura francesa se definían en Francia como áreas del conocimiento, como ciencias morales, perdón, todas aquellas áreas del conocimiento que tratasen acerca de la ley moral, ¿no? Aquellas que tratasen cuyo objetivo fuese definir las leyes morales como la religión, la ética y la moral como parte de la filosofía, o aquellas disciplinas que trabajan con las leyes morales que ellas no definen, como el derecho, la legislación, etc. Todo esto se llamaba ciencias morales. De hecho, todavía hay en la Academia Francesa una sección que es la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Esto solamente para hablar de la tradición del nombre, aunque yo aquí lo estaré empleando en un sentido diferente. Llamaré ciencias naturales aquellas ciencias como la física, la química, la biología, donde no existen estos hechos teñidos de valor. Llamaré ciencias morales aquellas ciencias donde existen estos hechos teñidos de valor, la economía, la sociología, la psicología, y llamaré disciplinas morales aquellas áreas del conocimiento que no son ciencias, pero que tratan del ser humano como ente moral. Las ciencias, el conjunto de las ciencias naturales lo voy a llamar el orden natural. El orden científico llamaré a las ciencias naturales más las ciencias morales, y el orden moral serán estas disciplinas morales. Bueno, una vez entonces hecha esta aclaración en cuanto a la parte histórica, y para evitar de pronto deslizamientos en el pensamiento, aquellos que tienen conocimiento pues de esta tradición, para evitar entonces estos deslizamientos, y no incluir en ciencias morales aquellas disciplinas que son morales pero no constituyen ciencias. Bueno, también antes de pasar a la argumentación propiamente, quiero anunciar que la existencia de hechos impregnados de valor, ¿no?, en las ciencias morales, no implica que sea la ciencia misma la que proporciona esos valores, ¿no? Es al contrario, es la moral la que hace parte del hecho, es la moral la que impregna de valor esos hechos, ¿no? La ciencia continuará dentro de este análisis, continuando tratando de lo que es,
y la moral y la ética de lo que debe ser. También quiero aclarar que realmente pues, en ocasiones uno habla, si uno analiza la etimología, tanto de la ética que viene del griego, ¿no? Como la moral que viene del latín, pasando pues del griego al latín, si uno mira la etimología, las dos cosas pueden considerarse que son sinónimas, hablan de lo mismo. Sin embargo, ya es una tradición filosófica que la moral es aquello que dicta el comportamiento y la ética es una reflexión filosófica acerca de la moral. Algunos hablan de, por ejemplo, que es la misma relación entre la música y la musicología, ¿no? Entonces, quiero también llamar la atención sobre esto. Ahora bien, he dicho yo aquí entonces que bueno, la otra idea recibida, que voy a tratar de, no sé si el tiempo me alcance para desarrollar la segunda, pero quiero desarrollar la primera. La segunda la puedo desarrollar mucho más fácil. Es la siguiente idea recibida, ¿no? Y está ligada con esta idea, según la cual los hechos científicos en toda la ciencia están totalmente libres de valor. Una idea recibida al respecto es que la única responsabilidad de un científico sería entonces una preocupación por las consecuencias morales de sus descubrimientos. Esto está relacionado con la primera idea. Sin embargo, la crítica a esto es que existe, además de esa importante responsabilidad moral, otra responsabilidad moral supremamente importante de un científico, otro imperativo ético hacia el ejercicio mismo de la ciencia, y es el imperativo de aumentar el conocimiento humano. Esto a veces se olvida, ¿no? Parte de la ética de un científico es aumentar el conocimiento humano. Muy bien, entonces pasemos al análisis pues, de esta idea recibida. Recordemos un poco pues, a Hume. Hume distinguió entre el ser y el deber, argumentando que de ciertas proposiciones en las cuales se está hablando y empleando el verbo ser, uno no puede pasar de una manera disimulada, de una manera velada, a proposiciones que están ligadas con el deber ser, ¿no? La crítica a él entonces es que pues, la ciencia trata de lo que es y la moral y la ética tratan de lo que debe ser. Aquí hay que aclarar algo, y es en qué sentido estamos empleando en este caso el verbo ser. No estoy empleando el verbo ser en un sentido ontológico, ¿no? Entendiendo por ontología lo que se entiende en filosofía, ¿no? Ontología es el tratado del ser en cuanto ser. Esa es la realidad, el tratado de la realidad concebida como independiente del sujeto, ¿no? Concebida como independiente de la misma existencia del sujeto. La dinámica clásica y en general la física clásica, sobre ella se ha construido toda una visión del mundo, que es el mecanicismo que sostiene entonces que hablar del mundo está permitido en un sentido ontológico. De alguna manera allí entonces el sujeto se puede borrar, ¿no? Es una contingencia. No, yo estoy hablando aquí y lo hablo en el sentido teniendo en cuenta los hallazgos de la mecánica cuántica. Si la mecánica cuántica se interpreta como una teoría completa, no hay variables ocultas, no hay nada del mundo microscópico que no esté descrito por esta teoría, es supremamente difícil interpretarla en estos términos ontológicos. La interpretación, digamos, ortodoxa de la cuántica, o la interpretación que habla de la cuántica como una teoría completa, habla de una realidad, pero una realidad epistemológica, una realidad entonces que aparece al sujeto, ¿no? Allí entonces es una reivindicación de aquella que había señalado, aquella distinción que señaló Kant entre el noumeno, que es la realidad en sí, aquello que puede ser pensado pero no percibido, y el fenómeno, que es la manera como esa realidad aparece ante nosotros los seres humanos. Entonces eso que no tiene, digamos, una objetividad fuerte en comparación con la objetividad ontológica, sin embargo, es
merece el título de realidad, puesto que aparece igual para cada uno de los sujetos, es intersubjetivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos aquí de que la ciencia habla de lo que es, pues simplemente estamos hablando entonces que la ciencia entonces define cuáles son los fenómenos, ¿no? Entendiendo por fenómeno lo que viene de su etimología en el griego, aquello que aparece, cuáles son los fenómenos, qué conceptos los describen correctamente, cuáles son las relaciones causales, cuáles son las leyes, cuáles son los principios, ¿no? Entonces, valga esta aclaración, entonces sería la ciencia la que habla de lo que es, entendida de esta forma, y la moral y la ética tratarían de lo que debe ser. Entonces, tendríamos una distinción aquí entre, digamos, el orden científico, dado por las ciencias naturales y las ciencias morales, y el orden moral. Entonces, antes de continuar con el argumento, que el argumento es, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no?, del caso de la física y de la biología, sociología y psicología también, para mostrar que en efecto, estas ciencias no tratan de lo que debería ser, sino que tratan del ser. Pero antes de eso, yo quiero leer una frase muy bella de Kant, que expresa todo el predicamento de Kant y lo que estuvo detrás de toda su investigación profunda acerca de la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Y es una frase que está, entonces, fue escogida por sus amigos para ser grabada en la tumba. Me parece bellísima, no la quiero parafrasear, la quiero entonces leer, y dice así en la crítica de la razón práctica, dice Immanuel Kant: llenan en el alma dos cosas de una admiración y de un respeto siempre nuevos, y que se acrecientan cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral que hay en mí. El cielo estrellado sobre mí son las leyes de la naturaleza, ¿no? En aquella época son las leyes de la dinámica clásica, que explicaron cómo se sucedían todos estos fenómenos estelares, ¿no?, que explicaron, no solo unificaron los dos mundos, el mundo infralunar y el mundo supralunar, y la ley moral sobre mí, ¿no?, aquello entonces que es tan humano, ese sentimiento de nuestra libertad, ¿no?, y de esa posibilidad de escoger lo que consideramos que es correcto o no. Bien, entonces quería entonces hablar de citar a Kant, puesto que esto está dentro de esta línea, de esta reflexión acerca del orden científico y del orden moral. Bueno, entonces ahora pensemos un poco sobre si los hallazgos de las ciencias en concreto, aunque lo vamos a hacer de una manera muy breve, realmente validan esto, ¿no? Este argumento buenísimo de Hume, que la ciencia habla de lo que es, la moral habla de lo que debe ser, y de lo que es usted no puede derivar consecuencias acerca de lo que debe ser. Bueno, si uno mira, por ejemplo, la física, en la física no hay causas finales, ¿no? Y las causas finales son esenciales para la ética, ¿no? Son esenciales esa teleología ligada con la posibilidad de escoger, ligada entonces con la libertad, es esencial. Y en la física no hay causas finales. En la física clásica rige un profundo determinismo, ¿no? En cuanto a la física cuántica no es determinista, es verdad, pero allí no hay ninguna teleología, ¿no?, de esa teleología ligada con el libre albedrío. Allí las probabilidades intrínsecas, ¿no?, son calculadas por la dinámica, ¿no? Entonces allí no hay nada que tenga que ver con el libre albedrío. En la biología, pues el lenguaje en ocasiones es teleológico, ¿no? En ocasiones es teleológico, a veces para entender para mirar el mecanismo que explique el funcionamiento de un órgano hay que partir del funcionamiento mismo. Hay que hacer un análisis metodológico, teleológico, si se quiere. Está también pues toda esta polémica con el diseño inteligente, etcétera. Pero bueno, aceptemos el diseño inteligente, aceptémoslo, no vamos a entrar en la crítica, digamos. Entonces, ¿significa eso entonces que en la biología existe una teleología como aquella necesaria para tener la libertad y aquella necesaria para la ética? No.
Que el diseño inteligente pues habla, una tesis que habla de la posibilidad de entender entonces la formación de un organismo en términos teleológicos, pero no se trata de esa teleología ligada con el libre albedrío. Entonces aún con diseño inteligente no hay allí entonces, sigue la biología hablando de lo que es y no de lo que debe ser. En cuanto a eso, significaría entonces que el ser humano como ser vivo, como cuerpo, está descrito por las ciencias naturales sin causas finales ligadas con la teleología. Pensemos un poco en la psicología y en la sociología, ¿no? Allá son ciencias donde se tratan muchas cuestiones que corresponden a la responsabilidad moral, ¿cierto? Ahora bien, recordemos entonces lo que hay detrás de una opción moral. Ya he hablado del libre albedrío, ¿no? Pero detrás de la opción moral también hay el conocimiento y la aceptación de un código moral, una ley moral que usted acepta y que guía entonces su comportamiento. Hay las dos cosas, libertad y la existencia del código moral. Pues muy bien, la sociología y la psicología no tienen como objeto definir esos contextos morales, ¿no? El ser humano es libre para embarcar sus nociones, sus acciones en un contexto de deseos, intereses, convicciones, valores y principios. Y la psicología perfectamente puede identificar estos contextos, ¿no? Pero la ley moral la da como aceptada. La psicología no está buscando la explicación de la ley moral. Lo mismo entonces en cuanto a la sociología. El ser humano nunca está aislado. Entonces, su accionar ético se enmarca dentro de un contexto y la sociología lo puede estudiar, ¿no? En resumidas cuentas, el contexto ético no lo dan ni la psicología ni la sociología. En conclusión, entonces, la ciencia no da pautas morales, ¿no? Ahora, a partir de aquí, entonces, parece correcto lo siguiente, ¿no? Si después de este análisis, tanto lógico como el que hace Hume, un análisis de las ciencias mismas, llegamos a la conclusión de que las ciencias no dan pautas morales, entonces parece que lo siguiente es implícito, parece, ¿no? Y es que, otra vez, todo hecho científico está desnudo de valor, ¿no? Bueno, vamos a argumentar que esa implicación, ¿no? Esa implicación no es válida para ciencias como la economía, la psicología y la sociología, más sí lo es para ciencias como la física y como las ciencias naturales. Pero antes de esto, creo que puedo mencionar brevemente tres posiciones posibles al respecto, ¿no? Por ejemplo, alguien puede continuar sosteniendo que la ciencia habla de un rígido determinismo, como Albert Einstein, ¿no? Hay un rígido determinismo, hay un rígido reduccionismo, ¿no? Dado que los cuerpos están hechos de átomos y que estos átomos entonces, según la dinámica clásica y según la cosmovisión de alguien como Einstein, están ligados con un férreo determinismo, y dado que entonces todos los cuerpos se reducen a esos átomos, ¿no? Y añadiendo la tesis de que el todo se reduce a las propiedades de sus partes, entonces la conclusión es que no hay libre albedrío, no hay libertad, ¿no? Y por más que estaba la cuántica existiendo, y por más que ya la termodinámica existía también, alguien como Albert Einstein murió sosteniendo ese rígido determinismo y no aceptando toda la teoría que él mismo ayudó a crear, que era la mecánica cuántica. Él siempre sostuvo que eso estaba incompleto, ¿no? Y que si uno la completaba con la investigación, volveríamos a tener ese rígido determinismo. Entonces, si esto es así, pues entonces, en ese sentido, pues no habría entonces ética como parte de lo real, ¿no? La ética sería una apariencia, puesto que el determinismo es lo real, ¿no? Y el determinismo no es compatible con la libertad, entonces la libertad sería aparente, ¿no? Yo no voy a entrar en toda la discusión de cómo Einstein construye una ética al respecto, solamente quiero señalar que es una posibilidad lógica. Ya lo mismo Spinoza había hablado no de determinismo, pero sí de necesidad, ¿no? El ser humano estaba ligado por una tremenda necesidad, había una sustancia y de allí entonces de la sustancia seguía todo
como de un teorema siguen todas las consecuencias. Quiero señalar entonces que hay tesis, ¿no?, que niegan la libertad y pueden construir una ética. Otra posibilidad entonces es negar los alcances de la ciencia. Negar los alcances de la ciencia, hay posiciones también, ¿no? Se niegan los alcances de la ciencia y se considera que la ciencia no es más que recetas que funcionan. Eso es todo. Bueno, al respecto hay que decir que pues, resulta un poco difícil mantener esa posición si uno ve todo el poder que nos da la ciencia, ¿no? Todo el poder que nos da la ciencia, ¿no? Solamente menciono algo, no lo voy a desarrollar. Como cuerpo, como animal, que la parte animal nuestra, nosotros somos animales terrestres. Estaríamos destinados a caminar sobre la tierra como caminan los perros, los gatos, los leones, etcétera, ¿no? Pero tenemos algo más. Tenemos nuestra capacidad racional que nos permite entonces encontrar las leyes de la naturaleza, entendiendo para la naturaleza el conjunto de fenómenos, manejarlos y nosotros podemos volar, ¿no? Podemos volar, podemos entonces navegar por dentro del agua, ¿no? Entonces, este argumento, que se puede desarrollar más, implica que el poder científico, ¿no?, implica que el ser humano es mucho más que un animal, ¿no? De donde entonces la ciencia no es una mera conjunto de recetas que funcionan, ¿no? Ahí estaría la crítica de esto. La otra posibilidad entonces es adoptar un dualismo como el de Kant, ¿no? Un dualismo en el cual entonces, recordemos que él estaba inmerso en la cosmovisión de su época, la cual incluía el más rígido determinismo. Él entonces hizo la distinción entre la causalidad fenoménica, identificada como determinismo, y lo que él llamaba la voluntad libre, que era propiedad de un yo fenoménico, ¿no? Entonces él introdujo la noción de fenómeno y noumeno, yo fenoménico, yo nouménico. No voy a entrar en todo esto, pero quiero señalar que esa es otra posibilidad, ¿no? Bien, entonces hablemos ahora entonces de cómo es que finalmente, porque mire, lo que Hume señaló era una distinción, ¿no? Era una distinción, ¿no?, entre lo que es y lo que debe ser. Pero resulta que el positivismo lógico tomó esta distinción y la convirtió en una dicotomía. Y una dicotomía es mucho más que una distinción. Una dicotomía es como una clasificación entre partes opuestas. Es como una dualidad que nos obliga a escoger entre una cosa o la otra, ¿no? Es mucho más que una simple distinción. Veamos entonces algunos aspectos del positivismo lógico. No voy a entrar en los detalles, pero con algunos aspectos podemos entenderlo, ¿no? Los positivistas lógicos hablan entonces de, en primer lugar, lo único que tiene sentido dentro del positivismo lógico es lo que ellos llaman afirmaciones científicas. Y esas afirmaciones científicas las separan entre lo que son verdades empíricas y verdades analíticas, ¿no? Las verdades analíticas serían verdades de razón, como las matemáticas, y las verdades empíricas serían entonces las verdades de hecho. Entonces, en cierta manera es un desarrollo de Hume, que Hume señaló que habían verdades de hecho y verdades de razón. Entonces, además, entonces, los hechos serían entonces verdades empíricas y habría una dicotomía entre hechos y teoría. La teoría matemática está construida entonces, y es una teoría que por ser matemática es analítica. Aquí están entonces los hechos empíricos. Habría entonces una dicotomía entre esto. Lo mejor entonces para definir un hecho es desnudarse totalmente de teoría y observar. Por otra parte, los positivistas lógicos hablaban de que cada hecho viene con su propia manera de comprobarlo, que es lo que llaman la teoría de la verificabilidad del sentido. Entonces, eso nos da un criterio de significación cognitiva de los positivistas, y es que solo tiene sentido lo que cabe en estas dos categorías, ¿no? Verdades analíticas de razón y verdades entonces empíricas, ¿no? Lo demás no tiene sentido, o es básicamente un sinsentido, es algo subjetivo. De esto no se puede hablar racionalmente. Entonces, una consecuencia de esto es
Pues que como los juicios de valor no entran en ninguna de estas dos categorías, entonces todos los juicios de valor son sin sentido, ¿no? Ahí ya tenemos entonces la dicotomía. De la ética no podemos hablar, según esta posición, de una manera racional, objetiva, porque eso es puramente subjetivo, ¿no? Es decir, si alguien piensa que tal comportamiento no es correcto, el otro entonces piensa que sí, entonces dicen los positivistas, luego, bueno, si estamos entendiendo lo que estamos hablando, entonces eso significa que cada uno expone su posición subjetiva y se acabó, ¿no? Esto no es sujeto de una investigación racional. Entonces, bueno, en primer lugar, yo mencioné ya esta parte de la tesis positivista que habla de una dicotomía entre hechos y teorías, que diría que los hechos, ¿no?, son independientes de la teoría. Sin embargo, un análisis de la naturaleza de la ciencia hoy en día pues ha mostrado que toda experiencia está impregnada de teoría. Todo hecho está impregnado de teoría, ¿no? Vamos a mostrar más adelante entonces que algunos hechos están también impregnados de valor, pero el hecho de que todo hecho, toda experiencia esté impregnada de teoría y que esa dicotomía entre hechos y teorías no puede mantenerse, yo solamente voy a dar un ejemplo, ¿no? Pero como estos hay varios, pero por cuestiones de tiempo pues quiero dar un ejemplo que me parece que ilustra el asunto. Si realmente los hechos son totalmente independientes de la teoría, si los hechos están purificados de teoría, entonces bastaría la percepción de nuestros sentidos para que todos entonces atestiguáramos los mismos hechos, ¿cierto? Bueno, pues hay un ejemplo clásico y muy sencillo, ¿no? Si a mí, yo no sé si entre ustedes hay algún médico, yo no lo soy, Luis tampoco, mi esposa tampoco, no sé, si a uno de nosotros que no es médico nos está en una radiografía, ¿cierto? Nosotros ¿qué vemos? ¿Qué diremos? Pues yo digo, esa es una radiografía, esto es todo lo que yo puedo decir. Si yo le doy esto a un oncólogo, ¿cierto? El oncólogo dice que hay un cáncer, y es un cáncer grave y tiene tales características. La información que llega a mis ojos, yo puedo hacer el análisis con los fotones, la luz llega aquí, todo es la misma entre los dos, ¿no? ¿Y por qué él ve algo que yo no veo? ¿Qué tiene él que yo no tenga? Él tiene teoría, una teoría que adquirió con su entrenamiento. Luego hay mucho más en la visión de lo que llega a los ojos, ¿no? Este es un ejemplo de que todo hecho está impregnado de teoría. Y así se puede multiplicar varios, ¿no? Entonces, eso ya entonces indica que esas tesis positivistas lógicas, la primera no se mantiene. Y en cuanto a la otra, la teoría de la verificabilidad del sentido, cada hecho viene con su propia manera de comprobarlo. Quine hizo una crítica devastadora y mostró que los hechos no se verifican uno por uno, ¿no? La teoría se verifica en la totalidad de lo constituido por hechos y teorías. Muy bien, entonces ya hemos visto entonces cuál es la fuente ahora de esta dicotomía. Empezamos con Hume, su distinción entre el ser y el deber, luego pasamos por los positivistas lógicos y entonces quedamos ahora ya no con una distinción sino con una dicotomía. ¿Cuál es la argumentación entonces de Putnam? Bueno, la argumentación de Putnam es la siguiente, ¿no? Bueno, él llama la atención de que si los juicios de valor son subjetivos, entonces no tiene sentido razonar acerca de su corrección o no, ¿no? Y eso para él es insatisfactorio. Él habla entonces que estamos entrando en hemos entrado en lo que él llama segunda fase de la teoría clásica de la economía, que combina los mejores modelos matemáticos con la mejor reflexión ética, ¿no? Entonces, él presenta argumentos para entonces rechazar esa dicotomía entre hechos y valores, ¿no? Entonces, yo voy a pasar algunas reflexiones aquí por cuestión de tiempo, me voy a la esencia. La esencia de la argumentación es que, pues ya eso lo había señalado, creo que fue Platón o Aristóteles, habían señalado un poco esto, ¿no? Que hay hechos que solo aparecen como hechos a través de los lentes de una mirada evaluativa. Por ejemplo, y creo que ese ejemplo lo tenía alguno de estos clásicos, ¿no?
Cuando uno usa términos que expresan virtudes, como valiente, sabio, compasivo, recursivo y otros similares, resulta que esos hechos no se pueden atestiguar sin un marco evaluativo, ¿no? Quiero, antes de pasar a analizar el ejemplo, añadir que esos términos expresan hechos, ¿no? Hechos acerca de los seres humanos. El primer ejemplo es el de cuando se define una persona valiente, ¿no? Si uno define una persona valiente solamente como una que no tiene temor, entonces va a perder la distinción entre valentía y temeridad, ¿no? Porque Putnam no señala cuál es la mirada evaluativa, pero seguramente lo considera evidente, pero la podemos entonces identificar, ¿no? Y es lo siguiente: pues si alguien se expone superando el temor a un peligro para proteger a su familia, entonces diremos que es valiente. Pero si se expone de manera gratuita a un peligro, diremos que es temerario, ¿no? Entonces fíjense que hay aquí involucrado un juicio sobre lo que es valioso o no, ¿no? El primer caso es valioso, está defendiendo su familia; el otro es una temeridad, ¿no? Una estupidez, ¿no? Si se quiere. Muy bien, el otro ejemplo que tiene es, por ejemplo, si se define a alguien como cruel, ¿no? Y resulta que se define solamente como cruel aquella persona que causa pena innecesaria o como fruto de la malicia, pero se toma el sentido de pena solamente como pena física, dejando de lado las formas más sutiles de crueldad y los motivos más sutiles para la crueldad, que es la crueldad mental, psicológica, todo esto. Entonces, de nuevo, aquí hay que añadir una mirada evaluativa, porque si usted dice que en pena solamente va a incluir los sentimientos físicos, entonces aquí hay un juicio evaluativo acerca de lo que vale la pena llamar sufrimiento, ¿no? Entonces, estos juicios entonces en los cuales está involucrado indisolublemente un aspecto evaluativo, se llaman entonces juicios espesos, ¿no? Así se llaman, conceptos evaluativos o conceptos normativos espesos, ¿no? Entonces son conceptos, que al mismo tiempo describen y evalúan, ¿no? Entonces señala Putnam en su argumentación que esa propuesta, ¿no?, o esa idea de que en un concepto espeso uno puede fragmentar lo puramente descriptivo de lo puramente evaluativo, eso es una quimera, ¿no? Porque en esos hechos espesos, la parte descriptiva y la parte evaluativa están íntimamente ligadas, son algo indisoluble. Esos hechos están teñidos de valor, ¿no? Exactamente. Entonces, y ahora, entonces, él presenta algunos ejemplos ya propiamente en la economía, sobre todo en la economía, en ciertas ramas de la economía que hablan de economía de capacidades, todo eso, ¿no? Habla, por ejemplo, de ciertos ejemplos en los cuales se tienen enmarañados, por así decir, la parte descriptiva y la parte evaluativa. Habla, por ejemplo, de lo siguiente: funcionamiento que la persona o las personas tienen razones para considerar valiosos, mortalidad prematura, autorrespeto, capacidad de tomar parte en la vida de una comunidad. Putnam no desarrolla la idea, pero podemos desarrollarla, ¿no? Entonces, el primer ejemplo: funcionamiento que la persona tiene razones para considerar valioso. Bueno, parece obvio, ¿no?, que ese concepto implica esencialmente unos valores que hacen que la persona considere valioso el funcionamiento, ¿no? Entonces, allí usted no puede entonces fragmentar allí la parte evaluativa. Mortalidad prematura, uno le parecería, pues, mortalidad prematura, o sea, con un dato, ¿no? ¿Prematura respecto a qué? Prematura respecto a ciertas cosas que podría la persona haber logrado y no logró por su muerte y que se consideran valiosas. No se trata de ambigüedad, sino de definir lo que se le considera como valioso, porque se dejó de hacer algo que lo es. Eso se enmascara
totalmente. Si usted simplemente habla entonces de mortalidad prematura, comparando entonces cuántos años vivió con respecto a la media de la sociedad en que está, ¿no? Bien, entonces, pero esa adopción, ya, adoptar entonces como criterio para lo prematuro, agotarlo solamente con ese dato ya implica un juicio de valor también, ¿no? Entonces, autorrespeto, pues obviamente está ligado con valores que definen qué es el respeto. Capacidad de tomar parte en la vida de una comunidad. Está ligada con un conjunto de valores que indican qué es una participación, una comunidad. Entonces, Putnam finalmente entonces habla de que todos esos hechos están entonces en cierta manera imbricados con valor. Son hechos y están imbricados con valor, son importantes en las nuevas fases de la economía, no en la mera econometría, sino en las nuevas fases de la economía, y por lo tanto entonces la conclusión es que en una ciencia como la economía existen hechos teñidos de valor, ¿no? O sea que esa idea recibida pues no se mantiene allí en la economía. Ahora bien, en cuanto podemos entonces de pronto precisar un poco el asunto, voy a mencionar solamente un hecho aquí, ¿no? No, es para aclarar, no hablé de que entonces en las ciencias físico-natural y en general en las ciencias, toda experiencia está teñida de teoría, pero obviamente también toda teoría está teñida de experiencia, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en física, ¿no? Usted tiene una teoría, ¿no? Y como ente matemático, o sea, como construcción matemática, perdón, usted la puede analizar matemáticamente, independiente de los hechos que inspiraron los conceptos, ¿no? Y que llevaron a la creación y la propuesta de esta teoría, ¿cierto? Pero sin embargo, para que sea científica, usted tiene que confrontarla con los hechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues toda teoría está impregnada de observación y toda observación está impregnada de teoría, ¿no? Allí entonces hechos y teoría están entonces involucrados de una manera totalmente indivisible, ¿no? Bien, bueno, yo quiero entonces, en aras pues al tiempo, como hacer el resumen de la argumentación, ¿no? En el artículo, ¿no? Pues hay algunas reflexiones, algunas otras reflexiones, algunas de mucha sutileza, pero entonces creo que en aras de lo que se espera de esta charla, pues entonces resumamos lo esencial, ¿cierto? Para poder hablar un poquito de la otra idea recibida, ¿no? Bueno, lo esencial es lo siguiente, la argumentación. Entonces, afirmaciones acerca de si un ser humano tiene tal o cual virtud, ¿no? Son afirmaciones acerca de hechos. Segundo, estos hechos no se pueden fragmentar de su contenido moral, ¿no? Están imbricados con el juicio moral, forman un todo indivisible de hecho y de moral, ¿no? Entonces, esa supuesta fragmentación se expresaría en la forma siguiente. Se expresaría con la tesis que usted puede un concepto espeso, entonces dividirlo, fragmentarlo, la parte descriptiva y la parte moral, ¿no? Pero hemos visto que esto no es posible. Entonces, conclusión de Putnam, si usted va a describir el ser humano, no en términos de física, ni de biología molecular, o de alguna ciencia que llame exacta, digamos natural, si usted no lo va a describir en esos términos, usted no puede hacerlo en términos neutros en cuanto a valores, pues con el rechazo de los juicios de valor se van los hechos más significativos, ¿no? Entonces, afirma que si se aceptase esa dicotomía, ¿no? De que por aquí los hechos, por aquí los valores, ningún hecho está entonces impregnado de valor, se irían entonces, se empobrecerían muchas ramas de la economía, ¿no? Entonces, esta es la tesis, ¿no? Entonces, la conclusión es que en economía, pues existen hechos impregnados de valor. Ya rápidamente, pues uno puede hablar de psicología, donde allí entonces se tratan en ocasiones con conceptos que tienen que ver con virtudes, y que esos conceptos también son entonces conceptos espesos.
¿no? Y lo mismo con la sociología. Entonces, en todas estas ciencias uno puede encontrar, bueno, uno puede refinar esto más, ¿no? Uno puede refinar esto, incluso darle algún aspecto cuantitativo, es algo en que lo estoy trabajando, es mostrando ciertos ejemplos, cierta estructura conceptual, ¿no? Un ejemplo de ciertos valores morales o ciertas reglas, ciertos conceptos morales que dan lugar a ciertas regulaciones en la sociedad, ¿no? Entonces mirar en lo posible, hay veces que se puede hacer el análisis cuantitativo, ¿no? De si se cumple ese valor o no, ¿no? Otras veces no. Yo estoy tratando de contar unos ejemplos donde hay algunos indicativos, ¿no? Cuantitativos que indican el cumplimiento de ese valor. Luego entonces cambio un tanto la concepción del valor, encuentro otros indicativos y entonces muestro que si alguien simplemente viene y toma los datos, no va a poder entonces ver nada, no va a poder entonces cuáles son los valores que están en juego allí. Al igual que, por ejemplo, si usted en un laboratorio de física de partículas o en física de materia condensada, usted lleva a una persona que vaya al laboratorio y simplemente tome datos, entonces toma unos números, ¿no? Esta persona no va a ver nada, ¿no? El físico que conoce la teoría va a ver entonces, si es un físico de partículas, entonces va a ver que allá hay una nueva partícula o algo así, ¿no? Entonces, estoy tratando de jugar con esto para precisar mejor la idea, ¿no? Pero bueno, entonces la idea es entonces que existen entonces estos hechos teñidos de valor. Ahora quiero de todas maneras hacer ciertos comentarios para que no hayan ciertos deslizamientos, ¿no? Bueno, en primer lugar, el hecho de que hayan hechos teñidos de valor no invalida que hay una distinción entre lo que es un hecho y un valor. Es que uno puede tener un todo indivisible, ¿cierto? Pero distinguir partes allí, ¿no? Primer punto. La distinción de Hume continúa, porque no, en estos hechos teñidos de valor no es la ciencia, ¿no? la que dilucida cuáles son los valores que van a teñir ese hecho, no, es la moral los tiñe, ¿no? Entonces continúa la ciencia dentro de esta propuesta hablando de lo que es y la moral de lo que debe ser, ¿no? Entonces esa dualidad entre la ciencia y la ética se mantiene, pero ya no en términos de una dicotomía, ¿no? No en términos de una dicotomía. Bueno, entonces, yo quiero entonces dejar esta parte aquí para poder entonces hablar brevemente de la segunda idea recibida, que es la idea de que la única responsabilidad de un científico es preocuparse entonces de las posibles implicaciones morales de sus hallazgos, ¿no? Que está muy consecuente con esa idea de que todos los hechos en ciencia están desnudos de valor, ¿no? Cuando yo digo que la crítica es que esa no es la única responsabilidad, no quiere decir que se esté negando que esa responsabilidad es supremamente importante de todas maneras, ¿no? Pero lo que se está diciendo es que hay otra responsabilidad, que el surgimiento de lo que se llama la tecnociencia, y vamos a hablar brevemente de ello, ha dejado de lado, ¿no? Y es esa búsqueda desinteresada, pura, la búsqueda de la verdad, lo que ha impulsado a los grandes genios en la ciencia, ¿no? Es la búsqueda de la verdad. Esa búsqueda de la verdad en la que finalmente, pues, cuando se encuentra la teoría, pues vienen ciertas aplicaciones, ¿no? Hay un ejemplo allí que menciona D'Espagnat, de que no fue entonces buscando mejorar las posibilidades de alumbrar, ¿no? Y liberarnos de las velas, ¿no? Que se encontró el electromagnetismo, ni mucho menos. El electromagnetismo es una búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda sincera de aumentar el conocimiento. Una vez se tuvo la teoría electromagnética, mire todo lo que tenemos aquí, ¿no? Y lo mismo vale para la cuántica, ¿no? Entonces, sin embargo, la tecnociencia ha hecho que las cosas se embolaten un poco. No voy a definir tecnociencia, voy a hablar de lo siguiente. Mira, hoy en día, la tecnociencia es como una manera de practicar la ciencia y la tecnología de manera industrial, ¿no? En la tecnociencia, por ejemplo, en la industria de armas, ¿no? El proyecto Manhattan es un ejemplo de tecnociencia, ¿no? Allí entonces está buscando un producto tecnológico, ¿no? La búsqueda de la verdad no jugaba un gran papel, ya se tenía la teoría, ¿no? Ahora, si usted dice, bueno, encontrar entonces
la manera entonces de construir una bomba es buscar algo que es un hecho, es buscar la verdad, ya usted sí piensa en esta forma, ¿no? Pero realmente allí lo que se está buscando es otra cosa, un producto. Lo mismo en la gran industria farmacéutica, ¿no? Etcétera. En todo esto entonces, uno de los valores en la tecnociencia es que ese conocimiento es un medio para la acción y la realización de intereses. Y que la búsqueda de la verdad es, digámoslo así, por uno de los valores involucrados allí, ¿no? Entonces, esta tecnociencia, pues la tecnociencia, pues entonces está ligada con macroproyectos de investigación, ¿no? Está ligado con la industria, el capital privado, ¿no? Que invierte allí y al cual hay que responderle. Allí entra en juego otra lógica, la lógica entonces de la economía, ¿no? Entonces, si usted llega a considerar que la ciencia es igual a la tecnociencia, entonces, pues es muy fácil llegar a la conclusión, mire, el científico se debe preocupar entonces es solamente de las consecuencias de su investigación, ¿no? Eso por lo cual están pagando, entonces éticamente válido, ¿no? Es éticamente válido trabajar entonces para mejorar el armamento. ¿Y qué pasa con ese trabajo hacia conseguir un producto que daña el medio ambiente? Todo esto, ¿no? Pero entonces se olvida de que hay otro valor moral importante, y es esa búsqueda desinteresada de la verdad. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Así como el artista está buscando la belleza, el científico está buscando la verdad, que en cierta forma es una forma de belleza, ¿no? Y en general, así con todos los procesos creativos del ser humano. En todas las áreas donde haya una verdadera vocación, y he leído su artículo, Howard, me pareció interesantísimo, sobre esto de la vocación, allí en todo esto hay una búsqueda desinteresada de algo, de un valor, ¿no? Entonces no hay que olvidar esto, ¿no? Entonces el científico tiene esa vocación, ¿no? Tiene esa vocación y eso es parte de su responsabilidad, ¿no? Quiero hacer una mención, ¿no? A veces cuando se menciona, bueno, por ejemplo, el proyecto Manhattan fue algo que marcó a los físicos, creadores de la física cuántica, ¿no? Niels Bohr, después de que finalizó el proyecto Manhattan, después de que se obtuvo pues la bomba, ¿no? Y allá hay algo muy interesante que quiero mencionar. ¿Tengo 5 minutos todavía? ¿Sí? ¿Sí? No, es que hay algo interesante que quiero mencionar. A veces, porque a veces los muchachos critican eso, ¿no? En los cursos de ética. No, critican entonces que los científicos se hayan puesto a construir una bomba. Pero ojo, ¿no? Feynman narra muy bien cuál fue el problema ético, ¿no? Cuando todos estos científicos se fueron a construir la bomba, había una elección ética, y era que la Alemania nazi se consideraba un peligro para la civilización y que entonces había que pararla, ¿no? Ese fue el compromiso ético. Pero Feynman, que fue uno de los grandes físicos de la segunda mitad del siglo XX, dice, mire, si algo hubo inmoral fue lo siguiente. Nosotros estábamos inmersos en el problema técnico, ¿no? Y ya pues nuestra moral nos había validado que era válido continuar en este proceso. Resulta que Alemania se rindió, ¿no? Y ninguno de nosotros, dice él, a mí no me pasó por la cabeza que ya no era justificado continuar. Porque aquello que daba la base ética ya no estaba, ¿no? Estaban inmersos en el proceso de resolver el problema y olvidaron esto. Y entonces Feynman dice, si algo hubo inmoral, fue eso, fue olvidar entonces por qué estábamos aquí y que ya no era válido, ¿no? Yo creo que termino allí, Luis. Entonces, y bueno, y lo último, 30 segundos. A veces se habla de que también que Einstein debió prever lo que iba a traer esa famosa fórmula E igual a mc2. Ese pobre hombre, ¿cómo iba a poder prever eso? Si en aquella época ni siquiera los físicos soñaban con la fusión ni la fisión. Si para poder aceptar la fisión los físicos por 7 años se negaron a ver la fisión. Algunos de ellos hablaban como químico, lo acepto, como físico no. Entonces esto es un poquito utópico, ¿no? De que un pobre científico allí que está tratando pueda entonces prever las posibles aplicaciones, ¿no? Bueno, yo allí termino, Luis. Muchas gracias por escucharme.
Pero la pregunta, más que si es que en el lenguaje del biólogo existen palabras con sentido teleológico, la pregunta que se hace es si es posible eliminar esos conceptos y reemplazarlos por otros que no sean teleológicos, y si acaso se usa esa forma teleológica de hablar solamente como un recurso didáctico o metafórico o práctico. Entonces me pregunto si es que en estos ámbitos no estará pasando lo mismo cuando tú dices que en las ciencias sociales o ciencias morales, como dicen otros, hay conceptos que son que están cargados de valores. Y si acaso, eso por un lado, porque ninguno de los ejemplos que diste me parecieron de todo convincentes, más bien daba la impresión de que se podrían reemplazar por otros que eliminen la carga valórica. Y en esa línea también me da la impresión que decir que se utiliza una palabra con carga valórica no asegura que el hecho sea valórico. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si un sociólogo dice el 10% de los chilenos se considera a sí mismo generoso o valiente, uno puede explicar eso de una forma objetiva. No tengo que el hecho esté cargado de valor, pese a que se utilice dentro de la proposición una palabra que está cargada de valor. Ese es el punto. O sea, ¿no será que se puede eliminar sin perjuicio de la teoría? Pues, a ver, yo pienso que de pronto la estructura lógica, de pronto no es similar, ¿no? Cuando yo traje a colación el hecho de que biología, pues todavía se emplea un lenguaje teleológico, es verdad que está, digamos, la tesis, la idea de que es, como tú dices, no es una manera metodológica de hablar, pero lo que pretende, digamos, un reduccionismo, sería entonces que ese lenguaje teleológico se puede reemplazar por un lenguaje de causas eficientes, ¿no? De causas eficientes, entonces encontrar el mecanismo y llevando entonces hacia esa aparente teleología. Yo lo que quise allí señalar es lo siguiente, yo no voy a entrar en la polémica en el sentido que de todas maneras, pues esta idea de reducir esa aparente teleología a causa eficiente es un programa, es parte del programa reduccionista en cierta manera, ¿no? Programa reduccionista que habla entonces de que pues finalmente el todo no es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, pues yo no quería entrar en la polémica, yo quise decir, bueno, supongamos que se acepta esa teleología. Esto no invalida mi tesis, porque mi tesis hablaba de una teleología ligada con el libre albedrío. En cuanto a los ejemplos que pues realmente pues pues aquí en el curso de la charla no pude profundizar bien. La idea es la siguiente, ¿no? La idea es que hay algunas descripciones de hechos que no se pueden captar como hechos a menos que se tenga claro cuál es el marco evaluativo que hay allí, ¿no? El marco que hay de valores allí. Esa es la idea, ¿no? La idea un poco es como la siguiente, ¿no? Es la idea como que, por ejemplo, alguien que no es médico no puede ver, ¿no? En la radiografía, ¿no? Lo que ve un oncólogo, ¿no? Porque le falta entonces todo ese marco conceptual. La idea sería aquí que estos hechos que hablan de virtudes y estos ejemplos que se vieron muy a la carrera, pues, no se pueden percibir si no hay ese marco, digamos, pues sí es conceptual, ¿no? Pero ese marco axiológico, si tú quieres. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es un poco distinto de lo de biología, ¿no? Admito que la exposición es muy rápida, ¿no? Y que había que entonces pues, poner un poco más, con más fortaleza, pero entonces la idea es esa. La idea es como similar al caso de la radiografía o el caso de lo que sucede en una cámara de burbujas, en un laboratorio de partículas elementales. Si yo soy físico, pero yo soy un físico teórico, si a mí me muestran lo que sale de una cámara de burbujas, yo no veo nada, ¿no? Pero aquel que está entrenado en física experimental, que conoce todos esos intríngulis, él analiza, mide, mira, sorpresa, y ya queda una nueva partícula. Yo no la veo,
¿no? Como tampoco veo la radiografía, ¿no? No veo en la radiografía nada más que una radiografía. Hay ejemplos en los cuales entonces se ha investigado la percepción y es ejemplos en los cuales alguien que ha sido ciego prácticamente toda la vida porque de niño tenía unas cataratas mal diagnosticadas, le devuelven la visión cuando tiene 50 años y tiene que aprender a ver porque no tiene el concepto de espacio. Entonces lo que quiero decir es que así como en ciencia hay ciertos hechos que no se perciben sin el marco conceptual, hay entonces aquí en esta ciencia ciertos hechos que no se perciben sin el marco axiológico. Es la idea, ¿no? Los casos concretos pues tendríamos que conversarlos mucho más, ¿no? Y tampoco los desarrollé demasiado en el artículo porque se me escaparía, ¿no? Quería dejar la idea, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, de pronto, no sé. En el fondo echamos un poco de menos un ejemplo. ¿Cómo? Echamos un poco de menos un ejemplo, pero claro, no, los ejemplos están, lo que pasa es que no están desarrollados muy fuertemente, ¿no? Y como te digo, yo tengo algunos ejemplos que estoy dejando, unos ejemplos cuantitativos, ¿no? Con ciertos valores que dan lugar a ciertas políticas, ¿no? Y que se pueden entonces determinar si qué tanto se cumplen esos valores en la sociedad mediante unos indicadores, ¿no? Pero no he terminado el análisis, ¿no? Pero admito la crítica y te agradezco. En la historia de la filosofía, desde Aristóteles están los principios, ¿cierto? De la ética de Nicómaco, están los principios, los valores, la justicia, la bondad, etcétera, como principios éticos a partir de los cuales se ordena el hombre. Con el cristianismo, con el mundo latino pasó la moral, quedó impregnada de los valores cristianos, en gran parte. Entonces, cuando tú hacías la distinción entre las ciencias naturales, que nosotros la llamamos científicas, aquí en Chile se divide en ciencia y humanidades, como psicología, sociología, etc. Eso serían las humanidades y la física, química, biología, como la ciencia propiamente tal. Entonces, tú señalabas que las ciencias humanas, digamos, tenían una carga ética en su investigación, en su modo de ser. En cambio, las ciencias empíricas estaban como fuera de una visión ética. Más bien asépticas, son ciencias asépticas en que no las toca la ética. A ver si me doy a entender. Entonces, no, yo lo que dije... Espera, termino la idea. Entonces todo esto para la siguiente pregunta. La propuesta, lo que no me quedó claro de tu exposición, si tú proponías una ética que fuera en situación, que se fuera rehaciendo continuamente a partir de las distintas áreas del conocimiento, de la búsqueda del conocimiento, o sigues afirmando la ética como valores universales de los cuales se deducen acciones particulares. No, yo lo que quise decir es lo siguiente, ¿no? Quise mostrar que hay una idea que parece muy clara, ¿no? A partir de esa distinción entre lo que es el ser y el deber ser, y que a partir de lo que es usted no puede derivar lo que debe ser, que es una idea que uno ve cuando, por ejemplo, analiza algún descubrimiento científico, ¿no?
Entonces, ¿cómo usted lo va a utilizar? Eso no se lo dice la ciencia, ¿no? ¿Qué va a hacer usted con ese conocimiento científico? ¿Cómo lo va a aplicar? No se lo dice la ciencia. Usted tiene toda la física nuclear allí. ¿Y qué va a hacer usted con eso? ¿Va a construir bombas atómicas o va a construir reactores, ¿no? Entonces se lo dice es la ética. Entonces hay esa distinción, ¿no? La idea entonces es que esa distinción que se ve tan razonable da lugar, ¿no?, con el positivismo lógico a una dicotomía, según la cual entonces lo único que es razonable sobre lo que se puede hablar es lo que da la ciencia, básicamente. Entonces lo otro es una cuestión subjetiva, ¿no? De allí entonces surge la idea, no, eso es lo que diría el positivismo lógico, ¿no? Algo que es una distinción lo vuelve en una dicotomía, ¿no? Entonces el otro punto que seguía es la idea de que entonces si hay esa distinción tajante, ¿no?, entre la ética, sus valores, todo esto, y la ciencia lo que es, entonces la distinción es que los hechos científicos son totalmente independientes de lo que debe ser de la moral, ¿no? Entonces, el punto que se mostraba allí es la argumentación es que en ciencias como la economía hay ciertos hechos que no se pueden percibir si usted no tiene la parte moral, ¿no? Y pues yo no quería profundizar en esto, pero entonces lo voy a hacer, responde un poco a lo de Pablo, ¿no? Suponga que alguien viene de otro planeta y entonces empieza a observar cosas, entonces ve ciertos comportamientos, puede definir que hay ciertas situaciones que son de peligro, ¿no?, que peligra la vida, que hay ciertas personas que se exponen a esto, ¿no? Y él mira todo esto, puede medir, contar, etcétera, ¿no? Y nota que entonces, en algunos casos, la sociedad en que está considera eso problemático, en otros no. En algunos casos esto entonces hay que hacer ciertas políticas para evitar ciertos casos y en otros no. A unos de esos casos le llaman valentía, al otro le llaman temeridad. La idea es que hay algo detrás que la persona no tiene. Y yo no veo por qué esa situación es diferente a aquella en la cual a alguien se le lleva a un laboratorio a tomar números y él no ve nada absolutamente, ¿no? No ve nada absolutamente porque le falta la teoría. En este caso la persona es hipotética, no ve absolutamente la diferencia porque le falta algo. Y ese algo es un conjunto de valores, ¿no? Eso le falta. Valores en los cuales, entonces, en el primer caso se dice valentía porque la parte al suelo que dice que en ese caso exponer la vida es justificado, en el otro no, ¿no? Entonces, esos conceptos en que no basta la descripción, sino que hay que tener en cuenta la parte axiológica, se llaman conceptos espesos y todos los demás ejemplos se pueden desarrollar en la misma forma, ¿no? Entonces, lo que yo quería decir es que hay ciencias, ¿no?, en las cuales existen hechos teñidos de valor, ¿no? Entonces, la propuesta de momento es distingamos, ¿no? En cierta manera, pues la idea recibida ya, lo que se quería era mostrar que eso no es verdad, ¿no? Según los nuevos hallazgos, no es cierto que en las ciencias existan, todos los hechos son totalmente libres de valor, que hay ciencias en las cuales hay hechos teñidos de valor. Entonces, bueno, pues entonces lo otro es cierta propuesta de clasificación en vías a otras ideas que no desarrollé aquí, y es la propuesta, bueno, entonces hay ciencias en las cuales no hay eso, ¿no? Y si uno mira, pues entonces es la física, la biología, la química, entonces llamémoslo ciencias naturales, ¿no? Las otras ciencias llamémoslas ciencias morales, ¿no? Pero las ciencias morales no son lo mismo que ciertas disciplinas morales. Por ejemplo, disciplinas morales son, por ejemplo, la ética y la moral, como parte de la filosofía que estudian el fenómeno moral. Algunos hacen propuestas como Kant, de qué es cómo se define un imperativo categórico. La religión, entonces, dicta ciertas reglas, ¿no? Entonces, estas las llamamos disciplinas morales, ¿no? Entonces yo decía, bueno, entonces las ciencias naturales es el orden natural. Las otras ciencias, entonces, son las ciencias morales que tienen hechos teñidos de valor. Juntemos las naturales y las morales y entonces tenemos el orden científico.
y el otro el orden moral. El orden científico, allí hay un subconjunto que es teñido por la moral, el otro no. Entonces ahí tenemos esas dos disyuntivas. Usted diría, bueno, ¿y para qué hizo esa clasificación, ¿no? Si usted ya probó su punto, ¿no? Su punto era que habían hechos teñidos de valor. Bueno, hago la distinción porque entonces parece que todavía hay una como distinción muy fuerte entre lo que es todo el orden científico y el orden moral, a pesar de que en orden científico, así como lo he definido, hay hechos teñidos de valor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre estos? Eso es otro tema de otra investigación. No sé si le respondo la pregunta. Y no sé si algo de lo de Pablo, que podemos seguir hablando de esto, Pablo, ¿no? Porque insisto en que no hay ninguna diferencia de un caso y del otro, pero lo hablamos después. Seguimos, tenemos toda la semana. Me enriquece. Bueno. Gracias.